Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, buenas tardes. En otro lunes estamos en Añoranzas de Electricistas. Por algunas razones técnicas, el el cabinero, bueno, parece carabinero, el cabinero estimado Iván Hernández me comenta que saldremos eh, media hora, lo cual está correcto, pues nos podemos adaptar muy bien en estas nuestras historias del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como saben, estamos revisando en esta ocasión los estatutos de 1933. La próxima vez revisaremos, bueno, les enseñaré los estatutos que localicé de la Confederación, porque estos sí son del Sindicato Mexicano de Electricistas y indica que el ESME está adherido a la Confederación Nacional de Electricistas y similares y por tanto se considera como parte, un sindicato independiente. En los otros estatutos como que se entiende que es al revés, que es la confederación en la cual está inmerso el ESME. Bien, estos estatutos habíamos comentado son los primeros que de mi parte y que creo que en general los primeros que se conocen escritos, publicados, editados, ya con presentación, digamos, y que se conocen públicamente. En ese sentido, nos llama mucho la atención el tener a la mano, estar leyendo, tocando estos estatutos. Como siempre, en cuanto terminemos las sesiones de Añoranzas de Electricistas por Radio ESME, enviaré yo al equipo técnico de Radio ESME los documentos, estos estatutos, para que todo el mundo los pueda consultar. Aquí en Radio ESME yo hago comentarios pequeños por la rapidez del tiempo. Sin embargo, en el documento me extiendo un poco más para explicar la comprensión e interpretación de estos estatutos. Por ejemplo, en ese sentido, les aclaro una cosa, que trato de no ser tan repetitivo en estas historias, charlas, pláticas sobre la historia del ISME, por una razón. En muchas ocasiones el sindicato eh, tiene, digamos, dos características. Por un lado, le gusta explicar en detalle para evitar confusiones. Entonces, eh, insiste en repetir cosas que uno entiende, digo yo, a la primera. Pero como siempre tuvo dificultades con el contrato colectivo, en las negociaciones con la empresa, siempre tuvo ese tipo de problemas, entonces trataban de explicar en detalle que quedara suficientemente clara una cláusula del contrato colectivo. Creo que por eso en los estatutos suelen ser, eh, repiten hasta que quede precisas las cosas. Y combinado a esta situación, curiosamente, también lo que hacen es que son sencillos. Y esto es contradictorio, pero de verdad es notorio esto. En lo que vamos a empezar a leer ahora se nota mucho la forma, la sencillez en que se trabajan estas cosas, de tal manera que se va comprendiendo poco a poco. Lo que yo hice, por ejemplo, la vez pasada y que quiero resaltar como inicio de nuestra actividad de hoy, es lo que
lo que caracteriza precisamente estas formas de repetir de manera incesante cuestiones que van quedando claras. El anterior artículo, el artículo séptimo, porque hoy vamos a partir del octavo, es que se habla de las formas de las distintas asambleas que van a existir a partir de estos estatutos y van explicando una a una las consideraciones, los requisitos básicos, esenciales para que una asamblea sea válida, sea legal y entonces se complementen de tal manera que al ser legales, los acuerdos tienen que ser obligatorios. Pero, insisto, este es un ejemplo de cómo son repetitivos, porque las explicaciones llegan hasta la letra K, de la A a la letra K, y además en algunos casos tienen incisos. Cuando yo digo, ya dimos a conocer el tipo de asambleas que hay, las ordinarias, las extraordinarias, la de reforma de estatutos, la legislativa, la que se convierte en gran jurado, las asambleas secretas, y sin embargo, el contenido de estas para que sean legales tienen dos aspectos muy sencillos, claros. Por ejemplo, en el inciso A, de principio se señala que las asambleas tienen la obligación y el derecho de conocer y tratar de resolver todos los problemas del sindicato. Punto. Ya. En el inciso A dice que tienen la obligación de tratar todos los problemas, cualquiera, de urgencia, de solidaridad, de violación a los estatutos, cualquiera, tienen la obligación y el derecho. Por tanto, ¿para qué poner más? Y sin embargo hay llamadas de atención, clarifican cada una de esas asambleas de manera insistente, de la A a la K. Segundo, en el inciso C, dicen, o sea, ya que sabemos que se van a dedicar a cualquier tipo de problema laboral, de sanción, de solidaridad, de un manifiesto público, a cualquiera, en el C dicen, para resolver dentro de sus facultades y sin norma y sin más norma que su propio criterio, es decir, el criterio de la Asamblea, todos los casos no previstos en estatutos, entonces la Asamblea los resuelve. ¿Ven? Con estos dos era más que suficiente. Y sin embargo, aquí es donde yo digo, transitan de explicar con muchas más palabras, pero al mismo tiempo son concretos. No cabe lugar a dudas. Tratan todos los problemas y los casos no previstos los resuelve la Asamblea a su criterio. Qué mayor claridad que esa. Sin embargo, insisto, van detallando. También queda claro por primera vez, porque no funcionaba así el sindicato, habíamos visto que desde los inicios del sindicato las asambleas eran cada 8 días. Por supuesto, uno llega con el paso del tiempo a suponer, si quieren a pensar y decidir que cada 8 días es muy cansado, es muy pesado. Sin embargo, la experiencia que tuvo, sobre todo en las bases fundamentales de los inicios, las asambleas cada 8 días significaron fortalecer, crecer, concientizar todas las posibilidades buenas que necesitaban los trabajadores que se iniciaban en la formación del sindicato, se fortalecieron con asambleas cada 8 días. Eso nos queda claro, es pertinente que hayan sido así. Otra característica que se va a completar ahorita que leamos el siguiente artículo, el 8 de estos estatutos,
es que eran dinámicas. Era un comité pequeño, en aquella ocasión de 5 compañeros, un comité que se llamaba comité ejecutivo, y una dinámica interna que se da a partir de las asambleas, nombrando para cada problema, escúchese bien, así como decimos que cada asamblea puede resolver cualquier tipo de problema, cada uno de los problemas se intentaban, se resolvían nombrando una comisión. Entonces hay una ausencia de pago de un trabajador, hay uno que quieren castigar porque una vez llegó con sus tragos de más, hay un problema de eh, resolución para pagar un nuevo salario, hay alguna falta y quieren castigar de más, hay castigos inmerecidos. Entonces, cada uno de estos asuntos se nombraba una comisión para este efecto. Entonces, en esto consistía la dinámica, la fortaleza y el crecimiento rápido con mucho aprendizaje de los primeros años del sindicato. Es sólido y fuerte y solidario este poder obrero que se entiende horizontal, dinámico y fortalecido, donde la autoridad no le corresponde solo y exclusivamente al pequeño comité de 5 miembros, sino que lo resuelve todo el poder de decisión a la asamblea, la cual para ejecutar las tareas nombra comisiones. En los casos especiales, efectivamente va 1 o 2 miembros del comité, pero acompañado de 3 o 4 compañeros que nombra la asamblea. Es decir, es raro, muy extraño, que el comité ejecutivo vaya solo a negociar. Jamás iba solo a negociar, sino que la asamblea determinada que lo acompañaran otros compañeros. Entonces era un comité, eh, en este caso incluso reducido, pero acompañado por otros compañeros de la asamblea. Esta característica se va a mantener después del golpe burgués que se les da en 1916 por, escúchese muy bien, porque este fue un asunto delicado, por las fuerzas carrancistas que ya antes de haber triunfado en la revolución se hacían llamar ejército constitucionalista. Y el general en jefe de ese ejército se hacía llamar también primer jefe de la nación, el jefe de la Revolución Mexicana. Todavía no ganaban y, digámoslo así, ideológicamente lanzaban la propuesta para que todo el mundo entendieran, comprendieran, se hicieran a la idea que esto era el ejército ganador, el constitucionalista, y que además era el líder de la Revolución Mexicana. Este proyecto ideológico convirtió efectivamente en una adecuación política para todos esos tiempos. Así es que al paso del tiempo, eh, esto le cuajó y sobre todo cuaja con un argumento político fundamental. Cuando ya hubieran triunfado a fines de 1916, escúchese, después de la represión a los obreros, después de golpear y indicarle a la clase trabajadora que quien dominaba y tenía el control eran los constitucionalistas, después de eso, hacia fines del año, se convoca al Congreso Constituyente y en febrero de 1917 se aprueba la nueva constitución del ejército que desde entonces se hacía llamar triunfante. Desde entonces ya se hacía llamar constitucionalista. En ese sentido, el impacto ideológico cuaja de manera perfecta políticamente con una nueva ideología que se va a difundir no solo en ese momento a todos los mexicanos, sino trasciende las épocas y como bien conocemos, la ideología de la Revolución Mexicana llevó por muchos más de 50 años en todo el país. Con este golpe burgués, el ESME se recupera y justo después, hacia fines de 1917,
esta dinámica de las asambleas que estamos mencionando ahora se recupera. Es decir, asambleas cada 8 días, comité ejecutivo pequeño y dinámica de funcionamiento para cubrir y negociar muchas cuestiones a través de comisiones auxiliares, digamos, comisiones temporales, o hasta podríamos decir comisiones por obra determinada, para que cumplan una tarea, se resuelva y se entera la propia asamblea de esa tarea, de cómo se resolvió. En estos estatutos, esta dinámica persiste, con la diferencia de que las asambleas, queda estrictamente claro en estos estatutos, las asambleas van a seguir el mecanismo que ya conocemos ahora todos. Solo va a haber 2 asambleas ordinarias, en julio y en diciembre. Solo 2 ordinarias. Y en ese sentido, ya sabemos que las 2 ordinarias tienen un orden del día establecido. No hay discusión del orden del día, incluso no se discute. No tiene por qué decirse, y ahora ponemos a discusión la orden del día. ¿Por qué? Porque son 2, ya se sabe, y están fijas los casos concretos. En este momento, una es de informes y la otra informes y toma de posesión, porque el comité ejecutivo se va a elegir cada año. Y en ese sentido, cada diciembre es de informe y toma de posesión del nuevo comité. Por lo tanto, la de julio solo es, acaso, bueno, ya sabemos, que es de informes exclusivamente. El resto del movimiento del sindicalismo electricista se resuelve a través de asambleas extraordinarias. Eso queda claro. Y en ese sentido cubren estos reglamentos que citamos en el artículo 7º. Cualquier asamblea puede resolver cualquier caso, todos los problemas que se presenten, y en caso de que no aparezca claramente el detalle en los estatutos, esa asamblea es soberana y puede resolver cualquier cosa que no aparezca en los estatutos. Y en ese sentido, las extraordinarias se convierten en que pueden ser, pues cada que aparezca un problema grande, que signifique reunir a todos. Para 1933, el sindicato ya tiene, bueno, ya trabajan en la compañía de luz aproximadamente 2.500 trabajadores. Ya es un sindicato grande, ¿no? Y como habíamos visto a través de, bueno, de 2.500 al 33 a 3.000. En la huelga del 36 ya están participando 3.000 trabajadores. Entonces, es una población de trabajadores y increíblemente grande para el propio sindicato, y con tanta cohesión y fuerza que efectivamente necesita un poco más de orden. Y esto es lo que van logrando estos estatutos, pero siguen funcionando con esa delimitación. Miren, el artículo 8 dice que el comité ejecutivo, inciso A, el comité, bueno, perdón, el artículo 8 se llama de la Constitución y tiempo que durará en funciones el comité, subcomités ejecutivos y comisiones. El inciso A dice entonces, el comité ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, creado por el artículo 4, inciso B, fracción 1, esto es lo que me he dejado de estar leyendo. Casi todas las cosas se refieren a otros artículos, y yo me he saltado estos artículos, estos incisos, estas fracciones, para ahorrar tiempo, para que nos quede claro, eh, y presentar lo fundamental del artículo. Entonces, se trata de cómo se integra el comité ejecutivo, y dice, estará integrado por los secretarios general, del interior, del exterior, de trabajo, tesorero,
actas y de instrucción. 7 miembros del comité ejecutivo. Aquí persiste la idea de un comité pequeño, 7 secretarios. Los subcomités, en el inciso B, dice que como delegaciones locales del comité ejecutivo del sindicato, nombren los miembros adscriptos a cada división y quedarán integrados por un personal semejante al del comité ejecutivo de la agrupación, pero reducido el número de secretarios al necesario para su eficaz funcionamiento y administración. Aquí hay que señalar una cosa. A la fecha no se ha obtenido, y durante mucho tiempo todos supimos, que en las divisiones no había la licencia sindical para el total de los miembros del comité. Por supuesto, en esta época todavía no se conseguía. Así es que ningún miembro del comité ejecutivo de los 7 que estaban tenía licencia sindical para dejar todo su tiempo dedicado a la atención de los problemas laborales o de los problemas sindicales. En este caso también en las divisiones foráneas, los subcomités, primero indica que van a ser más pequeños todavía, aquellos que permitan la atención de los asuntos de cada división, lo cual nos lleva a, lógicamente a pensar que va a depender de la cantidad de trabajadores, si se cubren o no todas las carteras. Y bueno, si pensamos rápidamente en el oro que ya existe en esta época, también la Alameda, son divisiones pequeñas. Por tanto, es muy probable que no se nombren ni siquiera a los 7, quizá 2 o 3. Necaxa es una división grande y casi siempre fue la única división que nombraba exactamente a los mismos miembros del comité, del subcomité, perdón, de Necaxa, es decir, 7 miembros también. La recomendación de este apartado, de este inciso B del artículo 8 de los estatutos es que si se van a nombrar, son a partir de cómo se nombran en la matriz. Así se llamaba, así se denominaba al comité ejecutivo del Distrito Federal, era el de la matriz. Dice el inciso C que el tiempo de duración en el desempeño de su cargo de cualquiera de los miembros del comité o subcomité será de 1 año. Es decir, queda claro que van a estar solo 1 año, los 7, 1 año. Y entonces, como decíamos, otra de las características del surgimiento que tuvo el comité de aquellos años fue su gestión. En todo el año antes de la huelga general y del golpe burgués de Carranza, de los constitucionalistas al movimiento obrero, es que se elegía un comité cada 3 meses o 4 máximo. Hay algunos que cuentan que por el temor y la rudeza con que la empresa trataba al comité, renunciaban y había que estarlos cambiando constantemente. Falso, falso. El comité, desde sus inicios, se propone tener una dinámica de cambio constante de los dirigentes, porque además el poder obrero electricista de aquellos años era muy horizontal. Y la dinámica entonces consiste en que todos participaran del poder. Yo considero que eso se llama el poder obrero social y solidario. El poder obrero es que se comparte. No quieren que se encasille un pequeño grupo, una élite, un grupo burocrático. Jamás iba a poder crear un grupo burocrático porque cada 3 meses se volvía a elegir el comité. Entonces, 1915 y 16 lo que notamos es que cada 3 meses se vuelve a nombrar el comité. Efectivamente, en algunos casos, por alguna razón, casi siempre por enfermedad de ellos o de un familiar, sí renunciaban. Sin embargo, lo que se caracterizaba el punto
es que el comité pequeño, el poder y la ejecución de las cosas en la asamblea a través de las comisiones y cambio constante del comité ejecutivo para que no se convirtiera en un instrumento erróneo al trabajar, para que no fueran traba las acciones sindicales. Acá, en 1933, ya se considera que el comité puede durar un año. Es muy poco tiempo, pero esa es la consideración que se tiene. Comité pequeño gestiona el cargo un año. Y se crea, aquí sí, dice, se crean como auxiliares del comité ejecutivo comisiones. Dice estrictamente el inciso D. Para la mejor marcha administrativa del sindicato, se crean como auxiliares del comité ejecutivo las comisiones. Van a ser 5 comisiones. 1, de trabajo y previsión social, integrado por un representante de cada departamento. Si se dan cuenta, ya se está nombrando lo que a la larga va a ser la Comisión de Trabajo. Aquí se llama de Trabajo y Previsión Social. Seguramente se adoptó el nombre por lo que significaba que apenas 2 años antes se había formado la institución Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y entonces, con esa influencia, seguro se llama así la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Yo les había comentado que a cada una de las comisiones que salían de brigada a resolver problemas, yo les llamaba Comisión de Trabajo, porque era una orden de trabajo a resolver. Bien, la otra comisión es de organización, la otra comisión de propaganda y prensa, la cuarta comisión de Hacienda y la quinta mixta. Estas comisiones, las 4, la primera de Comisión de Trabajo y Prevención Social quedaba claro, cada departamento de trabajo de la empresa iba a elegir un representante. Por aquella ocasión había cuando mucho 70 departamentos y entonces iba a haber una comisión de trabajo con 70 representantes, pero las otras se iban a integrar por los miembros que el comité designara. En ese sentido, las comisiones de organización, de propaganda y prensa, de Hacienda y la mixta eran nombradas por el comité ejecutivo, no eran electas ninguna de ellas. Y la cantidad de miembros las fijaba el propio comité en un pleno. Los subcomités, dice este mismo inciso, podrán nombrar en sus respectivas divisiones comisiones auxiliares las que estimen necesarias. Como podemos ver entonces, queda clara la dinámica original de 1915 y 1916, que se trabajó, por supuesto, hemos dicho, posteriormente todos los años 20, en especial para crear cada una de las secciones o de las divisiones en todo el territorio nacional. Aquí viene el dato muy interesante y con esto, con 2 datos, acabamos la añoranza del día de hoy. 1, fíjense, inciso E, el tiempo máximo que dure en el desempeño de su cargo cualquiera de los miembros que formen la Comisión de Trabajo y Previsión Social será de 2 años consecutivos. ¿Esto qué significa? Lo que hemos estado comentando. El poder no se le da al comité ejecutivo. El poder de duración, en este caso, lo tiene la Comisión de Trabajo, es decir, un representante departamental estará en el cargo 2 años. En cambio, el secretario general, solo 1 año. Los 7 miembros del comité ejecutivo tienen funciones por 1 año. La Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene por funciones 2 años. Y las comisiones auxiliares restantes, que
excepto la Comisión de Honor y Justicia, que se fija miembros, dice, va a tener 3 miembros titulares y 2 colaboradores eventuales cuando se necesiten defensores. Es decir, son 3 miembros nombrados por el comité ejecutivo y la duración de todos no tiene límite de plazo, no tiene límite de plazo. Pueden reelegirse de manera constante. Bien, compañeros, se ha acabado el tiempo. De nueva cuenta, notamos que va muy rápido el tiempo y por tratar de resumir las formas esenciales del estatuto, abordamos solo una cláusula, la octava, que viene fijando la trayectoria desde el surgimiento del ESME. No olviden aquí, quien tiene más tiempo en la duración de su periodo sindical es la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Los representantes departamentales, 2 años de gestión. El comité ejecutivo de 7 miembros, solo 1 año. Vean la diferencia y la dinámica que se va adquiriendo y que aprendemos a través de la lectura de estos estatutos de 1933. Por lo pronto, entonces, se terminó el relato de hoy y, por supuesto, tendremos que continuar en una tercera sesión de añoranzas de electricistas. Nos vemos hasta dentro de 8 días. Difúndanlo, por favor. Hasta luego.